Yo no sé si sea el mayor problema de nuestro país. Hay otros males, como por ejemplo la simple ineptitud, que tienen un costo mayor en términos económicos. Pero el problema no es nada más de pesos y centavos. El problema de la corrupción es otro de forma muy distinta. Por ejemplo, la corrupción destruye la solidaridad humana. Y esto significa que cuando hay corrupción no podemos juntar el esfuerzo de todos para construir un México mejor. La corrupción no es un fenómeno nuevo ni en el mundo ni en México. Los actos de deshonestidad y de aprovechamiento de los caudales que deberían ser públicos se han registrado desde que hay comunidades organizadas y gobiernos. En el siglo V a.C., por ejemplo, el legislador Solón decretó el perdón de todas las deudas en Atenas. Supuestamente lo hizo porque los pobres tenían empeñado todo su patrimonio. Pero antes de perdonar las deudas de los atenienses, recomendó a sus amigos que tomaran todos los préstamos que pudieran para que el gobierno que él encabezaba los borrara. En la antigua Roma, los políticos como Julio César utilizaban el dinero público o incluso el propio para comprar el voto de los ciudadanos y así llegar al poder o mantenerse en él. Una vez que tenían el poder, podían recuperar su inversión expropiando las propiedades de sus adversarios y de sus enemigos. Por supuesto que no hay una sola evidencia de que esto sea así. Hay una confusión, creo yo, en quien piensa de esta manera entre dos conceptos, lo endémico y lo epidémico. Es decir, endémico es algo que es consustancial o connatural a un cuerpo, ¿no? Y eso es a lo que se refiere quien habla de que es cultural. La corrupción, en efecto, en México es epidémica, se metió en el cuerpo, ha enfermado el cuerpo del Estado y hacia afuera del Estado, pero precisamente porque es una epidemia puede curarse y puede curarse a través de instituciones y mecanismos y reconformar los incentivos al interior del Estado. Pero no es cultural, no es una cuestión endémica. Ninguna cultura ha tenido el monopolio de la corrupción. No deja de ser interesante que cuando los conquistadores españoles llegaron a México, el emperador mexica, Moctezuma, decidió enviarles regalos costosos para disuadirlos de llegar a la Gran Tenochtitlan. Los regalos no tuvieron éxito, ya que los conquistadores no detuvieron su avance, pero incluso el gran Tlatoani sabía que la forma de convencer a los poderosos es darles regalos. Curiosamente hubo un tiempo en que los gobernantes mexicanos mostraron una mayor resistencia a la corrupción. Benito Juárez fue gobernador de Oaxaca, ministro de la Suprema Corte y presidente de México durante 15 años, de 1857 a 1872, pero al morir dejó un patrimonio más bien escaso. Cumplió siempre con la admonición que hacía a sus colaboradores de vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala. No, son adecuadas. El problema es que ahora tenemos que hacer las reformas secundarias, ¿no? Es decir, la reforma constitucional cambia el paradigma y olvida la idea de tener un solo órgano que se encargue de la corrupción y crea un sistema completo, un sistema que está basado en 3 regímenes diferentes. Un régimen de responsabilidades administrativas, un nuevo sistema de control y vigilancia a través de la rendición de cuentas y la fiscalización y un nuevo régimen penal. La idea es que con estas 7 leyes que se están discutiendo en el Senado, estas 3 columnas, la administrativa, la penal y la de fiscalización, queden lo suficientemente armadas para que sean cada una eficaz por sí mismas, pero al mismo tiempo sean eficaces en la coordinación, sean eficaces en la tarea conjunta que tienen las 3 para el combate a la corrupción. Incluso un Porfirio Díaz, que la historia oficial ha convertido en un villano, después de 3 décadas en la presidencia de la República, con poderes que ninguno de sus predecesores había tenido, vivió los años que tuvo después de renunciar al gobierno de México en un exilio sin lujos. Muy distantes estuvieron estos 2 presidentes de las riquezas que algunos de nuestros políticos han cosechado. Ha sido tan notable la corrupción a lo largo de las últimas décadas que todos los presidentes de la República, sin excepción, han lanzado campañas o programas en contra de la corrupción. Y sin embargo, los mexicanos seguimos viendo una gran corrupción a nuestro derredor. En realidad, la corrupción no se puede medir, es muy difícil de medir. Sin embargo, si vemos los índices de corrupción, nos daremos cuenta de que millones de mexicanos siguen viendo que la corrupción es el mayor mal de nuestra sociedad. Miguel de la Madrid creó la Contraloría General de la República con el propósito de atacar la corrupción, pero esta fue cambiando de nombre a Secretaría de la Contraloría o a Secretaría de la Función Pública sin que realmente se percibieran los avances en la lucha contra la corrupción.
Tenemos hoy la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados y que revisa la cuenta pública. Bueno, de entrada es un muy mal mensaje que se haya violado el plazo constitucional. Es decir, al aprobar la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, se viola el plazo constitucional, se viola la Constitución, el mensaje es terrible. Sin embargo, nos preocupa mucho más el contenido que los simples plazos. Nuestra preocupación sigue siendo lo que va a pasar después de las elecciones. Es decir, después de las elecciones en México se vienen procesos complejos, conflictos entre partidos, y nos preocupa que esos conflictos vayan a empañar de alguna manera o enlodar de alguna manera la discusión técnica que tiene que darse respecto de las leyes secundarias que conformarán el Sistema Nacional Anticorrupción. Este debate inicia el 13 de junio. Esperamos que para ese entonces ya el conflicto postelectoral haya bajado lo suficiente para que se puedan dedicar a la discusión técnica del Sistema Nacional Anticorrupción. Las entidades gubernamentales tienen de igual manera contralorías internas que ayudan a revisar los procedimientos, las compras y las licitaciones de cada una. Hemos tenido alternancia de partidos en el poder. Quien ocupa cargos de responsabilidad no sabe ya si quien llegará a revisar su gasto en el siguiente gobierno será un aliado o un enemigo político. Es un avance por dos motivos muy importantes. El primero es porque es la primera iniciativa ciudadana que se va a dictaminar en el Congreso de la República. Esto quiere decir que le quitamos a los partidos el monopolio de la agenda pública. Ya no son ellos los únicos que deciden qué se discute, cómo se discute y cuándo se discute. La sociedad irrumpimos en el Congreso para generar una discusión en nuestros términos con lo que la sociedad quiere que se discuta y en los tiempos que se discuta. Ahora, la ley de responsabilidades que se propone a través de la iniciativa ciudadana no es solo el tema de las declaraciones. Le decimos la ley 3 de 3 porque incorpora, entre otras cosas, la versión pública de las 3 declaraciones. Pero la ley completa de responsabilidades está compuesta de 4 partes básicas. Una primera parte que son las directrices y obligaciones de comportamiento del servidor público, una segunda parte que son los tipos de corrupción, una tercera parte que es el proceso para llevar a los servidores públicos a una sanción por cometer actos de corrupción, y una cuarta parte que tiene que ver con mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia, entre otros, por ejemplo, la versión pública de las declaraciones patrimoniales. ¿Es esto solo la idea de una exhibición pública? No, lo que queremos es que los servidores públicos restablezcan un puente de confianza con la ciudadanía, diciéndole a los ciudadanos qué tengo, con quién me relaciono y si pago los impuestos. Es decir, no se trata simplemente de exponerlos, se trata de restablecer el vínculo entre la clase política y la ciudadanía a través de la rendición de cuentas. Aún así, la corrupción se sigue percibiendo como un problema muy fuerte para nuestro país. A principios de este 2016, México se ubicó en el lugar 95 de 168 países del mundo, medidos por Transparencia Internacional. Esta es la percepción que los propios mexicanos tenemos de la corrupción en la que vivimos. No nos comparamos bien ni siquiera con otros países de Latinoamérica, que es una región que sufre serios problemas de corrupción. Entre los 22 países latinoamericanos evaluados por Transparencia Internacional, México está apenas en el número 11. Estamos muy lejos de países como Uruguay, Chile y Costa Rica, que se encuentran entre los más limpios de nuestra región. El presidente Enrique Peña Nieto ha dicho en cuando menos 2 ocasiones que la corrupción es un problema cultural de los mexicanos. Esto en realidad es una visión muy pesimista, ya que los problemas culturales no se pueden enmendar de manera fácil. La cultura es intrínseca de cada pueblo. Sin embargo, hay especialistas que dicen que lejos de ser un problema cultural, la corrupción es otra cosa, es un problema de instituciones. El propio presidente ha venido impulsando un sistema nacional anticorrupción desde que era candidato. En febrero, el Congreso de la Unión realizó una serie de reformas constitucionales para sentar las bases de este sistema anticorrupción. El problema es que algunos piensan que lo único que se está haciendo es crear una nueva burocracia. No hay una sola vía, no hay una bala de plata, no hay una sola solución. Justo por eso el cambio de paradigma de crear un sistema completo implica el abordarla desde varios frentes. Es importantísimo tener la capacidad de identificarla, es igual de importante después de identificarla tener la capacidad de investigarla. Una vez que se ha investigado adecuadamente es importante llegar a una conclusión, llegar a una consecuencia. El gran drama en México no solo es la corrupción, sino es la corrupción y la impunidad. Lo que queremos es que una vez que haya investigaciones también haya sanciones concretas. Pero quizá lo más importante de todo es que una vez que se hacen estas 3 cosas, aprendamos
de cada uno de los casos para generar prevención. Es decir, generar los mecanismos adecuados para evitar que esos contextos que permitieron que se dieran ciertos casos de corrupción no se repitan, cambiando procesos, cambiando normas, cambiando estructuras y restableciendo los sistemas de incentivos al interior del Estado. Las reformas constitucionales efectivamente otorgan nuevas atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Crean además la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, un comité coordinador y un comité de participación ciudadana. El Congreso debería ya haber emitido leyes secundarias para aterrizar estas enmiendas. La propia enmienda constitucional establecía el 28 de mayo como fecha límite para aprobar estas nuevas leyes, pero los legisladores decidieron violar la propia Constitución y mandar la discusión y votación de las disposiciones a un periodo extraordinario del 13 al 17 de junio. Esto tiene la ventaja para muchos políticos de que el periodo tendrá lugar después de las elecciones que tuvieron lugar este pasado 5 de junio, con lo cual se ha evitado un presunto voto de castigo. Si algunos en nuestro país pecan de pesimistas al decir que el problema de la corrupción es cultural y por lo tanto no tiene remedio, otros caen en el pecado de ingenuidad al afirmar que una simple legislación llamada 3 de 3 resolvería el problema de la corrupción como por arte de magia. La iniciativa 3 de 3 obligaría a los funcionarios públicos no solamente a presentar, sino a dar a conocer públicamente su declaración patrimonial, su declaración de interés y su declaración fiscal. La mayor transparencia quizás ayudaría, pero la experiencia nos obliga a ser escépticos al pensar que la simple divulgación de estas declaraciones eliminaría la corrupción. De hecho, hay mucha gente capaz y honesta que quizás se negaría a participar en una administración pública si tuviera que hacer públicas estas 3 declaraciones. Es posible que esta obligación simplemente haga que desistan del servicio público los mejores y que se deje el campo libre a los más deshonestos. Hay 2 caminos eficaces para combatir la corrupción. Uno de ellos es la sencillez en los procedimientos gubernamentales y el segundo es la transparencia en el gasto público. Crear nuevas burocracias, por supuesto, no ayudará a la sencillez gubernamental. Por otra parte, la transparencia tiene que ser inteligente. Debe centrarse en el gasto del gobierno y no en el patrimonio familiar de los funcionarios para convertirlo en un espectáculo público, lo cual de hecho transgrede los límites de la vida personal. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.